Capítulo 17. Instruye a otros hombres. Esteve Martín. Querido Timoteo. Saludos desde Atlanta. Ha pasado un tiempo desde la última vez que te escribí. Espero que todo vaya bien y que te encuentres cercano a Cristo. Aquí hace un día precioso de invierno y me alegro de estar viviendo en Atlanta en enero y no en Minneapolis. Pero donde quiera que estemos con Cristo es el mejor lugar. Si caminas con Cristo, ese es el mejor sitio en el que puedes estar. Al meditar en nuestra interacción en los pasados meses, mis pensamientos me han dirigido a otra área en la que creo que puedes desarrollarte como pastor. Has trabajado duro para ser un trabajador fiel, manejando con precisión la palabra de la verdad. Al parecer atiendes diligentemente tu corazón y tu doctrina. Que el Señor sea alabado por mantenerte y darte las fuerzas para hacer esto. Pero para ser un pastor fiel debes añadir a tu visión no solo el cuidado y la alimentación de tu alma, la de tu familia, y la de la familia de la iglesia en general, sino que también debes señalar a otros hombres en la iglesia para que cultiven y se entrenen en las cosas de Dios. ¿Para qué instruir a otros hombres? Primero, algunas necesidades de las iglesias de Cristo solo pueden satisfacerse si preparamos a otros hombres. La necesidad del momento, en toda generación, es que los hombres piadosos se levanten para servir en los hogares, en la iglesia local y en la obra amplia del reino de Dios. Necesitamos hombres de Dios para dirigir a nuestras familias cristianas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios resalta una y otra vez la importancia del marido y del padre en el hogar. Los hombres que no son buenos maridos ni buenos padres dejan un legado de mediocridad espiritual y desastre. Los pastores con los que hablo, uno tras otro se queja de la falta de hombres piadosos, hombres que crecen, hombres que puedan dirigir en sus hogares y fuera de sus hogares. Tú mismo habrás podido clamar a Dios, ¿dónde están los hombres de Dios? La necesidad del momento familia tras familia, iglesia tras iglesia, es que los hombres piadosos guíen con amor a sus esposas e hijos en las cosas de Dios. Si el marido se preocupa más por ganar dinero o progresar en su profesión que en los destinos eternos de su esposa y sus hijos, la familia empezará a mostrar los efectos de su idolatría al trabajo y al éxito y a lo que llamamos la buena vida. La cultura secular que nos rodea ha estado bajo el juicio de Dios según Romanos 1, 18-32 desde hace tiempo. Nos hemos entregado a una condición de ceguera y estupidez moral y espiritual carentes de gracia. No podemos ver, mucho menos solucionar los verdaderos problemas nacionales. Los lectores bíblicamente sensibles se deprimen al ver una revista semanal nacional de noticias tener como historia de portada, el hombre y la mujer son diferentes. Aún así, esto solo es una batalla reciente en la guerra de 3 décadas de largo que trata de oscurecer o clarificar la masculinidad, la feminidad y la familia. La guerra ha causado millones de víctimas en matrimonios y familias y provocado agitación y devolución cultural casi general. Mientras que la cultura americana ha estado en la agonía de una batalla por el matrimonio y la familia, las iglesias no se han mantenido en silencio. Los pastores y los teólogos han identificado a los enemigos y han alertado a las iglesias, pero la necesidad de preparar hombres para ser solteros bíblicos, maridos bíblicos, padres bíblicos y hombres mayores bíblicos continúa. No podemos tomar por sentado que la conversión le da al hombre todo lo que necesita para saber sobre la madurez, el matrimonio, la educación de los hijos y el liderazgo. Puede que hace un tiempo, hace unas décadas, una familia empezaba a ir a la iglesia, se convertía y estaba lista para correr. En aquel entonces había mucha más gracia común en la cultura americana que la que hay hoy en día. Ya no podemos asumir tanto, si acaso, el entendimiento bíblico del liderazgo, el matrimonio, la formación cristiana de los hijos y cuidado de los ancianos en nuestras familias les vendrá del ambiente común. Lamentablemente, muchas iglesias han dejado que la cultura dicte sus opiniones acerca del género, el matrimonio y la familia. No podemos ser pasivos, sino que debemos volvernos proactivos enseñando a nuestra gente estas cosas. Debemos preparar a nuestros hombres en estas áreas. Segundo, necesitamos hombres de Dios para liderar nuestras iglesias. Esta ha sido siempre la manera que Dios tiene de hacer las cosas, usando al hombre. Como dijo a W. Tozer mordazmente, Dios el Espíritu Santo no habita en conejos. El grito por todas las iglesias del mundo es la necesidad de hombres, hombres piadosos, hombres que lideren en el hogar y luego en las iglesias. Demasiadas iglesias están dirigidas en la práctica por mujeres. Pues,
Cuando le preguntaron al pastor de Londres Martin Lloyd-Jones por qué había tan pocos hombres en las iglesias británicas, él respondió, es porque hay tantas señoras en los púlpitos. Si los propios pastores no son verdaderos hombres bíblicos, hombres de Dios, entonces no atraerán a otros hombres. Un evangelista conocido pinchó a los hombres de una iglesia grande bautista aquí en Atlanta cuando los desafió diciendo, trabajáis, soñáis y sudáis para poner Coca-Cola y UPS por todo el mapa del mundo. Pero vuestras visiones son pequeñas y vuestra energía débil para Jesucristo y para extender su fama por todo el mundo. Y este evangelista tenía razón. Con demasiada frecuencia los hombres de negocios y profesionales se preocupan más por entregar sus vidas a sus trabajos y sus profesiones que por entregarse a sí mismos a ser hombres de iglesia semejantes a Cristo. El líder misionero sudafricano Michael Cassidy habla de hombres que renuncian a sus pequeñas ambiciones. Para el cristiano hay más en esta vida que el dinero, la fama y el poder. Nuestra familia y nuestra familia de la iglesia necesitan un liderazgo masculino semejante al de Cristo. No les hacen falta hombres confusos con su género y con prioridades lamentables que le entregan a Cristo, a su familia y a su iglesia los restos de sus vidas. La esterilidad de tantas vidas ajetreadas hoy en día predica silenciosamente que los hombres tienen que cambiar. Y no seas pronto en escuchar a aquellos que dicen que la vida es demasiado dura en nuestros días y que el tiempo es demasiado valioso para que los hombres abandonen la búsqueda frenética de la seguridad económica y del éxito personal para servir a Cristo en sus iglesias. La vida siempre ha sido dura desde la caída. Con el sudor en la frente el hombre debe trabajar duro entre los cardos y espinos de la agricultura, los negocios, la industria y la tecnología. ¿Desde cuándo fue fácil y relajado para los hombres el proveer para las necesidades de sus familias? Pero Dios da hombres a las iglesias como regalos que tienen suficiente gracia para saciar la sed de sus propias almas proveniente de los pozos de la salvación y para saciar la sed de sus familias y la de otros en sus iglesias locales. Nuestro Señor le prometió a sus oyentes que venir a Cristo agrandaría a un hombre, le aumentaría sus habilidades y multiplicaría su vida. La cabeza de la iglesia anunció en voz alta a la multitud sedienta en el día de la fiesta escrito en Juan 7, 37-38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El versículo 39 informa al lector que Jesús se estaba refiriendo al Espíritu Santo que había de llegar en su plenitud en Pentecostés. Nuestro Señor estaba proporcionando una imagen mental de la vida expandida que el Espíritu Santo crearía en cada corazón regenerado. El Señor estaba prometiendo no una gota o una taza o un cubo del agua viva del Espíritu, prometió un río. Ciertamente un corazón expandido como tal rebosa sobre otros. Más tarde en Juan 10, 10b, cuando compara su ministerio con sus ovejas como el buen pastor, con el ministerio de los pastores asalariados, los fariseos y los saduceos, nuestro Señor dice, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La palabra abundancia significa más de lo necesario. Quiere decir que tienes más de lo que necesitas. Los hombres que entran en el nuevo nacimiento tienen los medios de mirar más allá de ellos mismos y darle a otros. Los hombres que entran en el nuevo nacimiento y han sido preparados, son canales bíblicos que rebosan la vida y que se encuentran en los márgenes dispuestos en la palabra de Dios. La regeneración produce vida y energía. La Biblia provee pautas para lo que la persona regenerada debe de ser y para lo que tiene que hacer. Los hombres que son salvos y han sido enseñados son una fuente poderosa para el bien en la iglesia local. Y tercero, necesitamos hombres de Dios que edifican el reino de Dios más allá de la iglesia local. En Mateo 9, 35-38 nuestro Señor exhorta a sus discípulos, y a nosotros, a orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, pero hay pocos obreros. Para que un hombre abandone su iglesia y su cultura y la comodidad de lo conocido requiere algo más que persuasión humana y motivación. Debe ser la autoridad divina la que llame y fuerce a un hombre a ir. A causa de esto debemos orar por estos hombres llamados por Dios para que reconozcan la llamada en sus vidas y para que respondan fielmente con obediencia activa. Lamentablemente pocos hombres dan el paso adelante para convertirse en pastores y predicar el Evangelio en casa. Y lamentablemente pocos hombres están dando el paso para convertirse en misioneros sembradores de iglesias en el extranjero. Las mujeres están rellenando los vacíos en los seminarios y en el campo misionero.
¿Dónde están los hombres? Nosotros los pastores debemos orar por nuestros hombres para que el Señor de la Mies llame a hombres de cada una de nuestras iglesias para abandonar sus pequeñas ambiciones egoístas y se conviertan en hombres fervientes por Cristo, la predicación ungida por el Espíritu de su Evangelio, la cosecha de sus elegidos y la propagación de su gloria en toda la tierra. Enseñar a otros hombres no es opcional para el pastor. En Mateo 28, 19-20, nuestro Señor le ordena a sus apóstoles, y a través de ellos a las iglesias de todas las generaciones, a ir al mundo y a hacer discípulos. El imperativo es hacer discípulos. Los otros verbos en la frase son explicativos. El hacer discípulos se lleva a cabo, yendo, bautizando en el nombre de la Trinidad y enseñando todas las cosas que Jesús enseñó. Tomar la iniciativa e ir a los perdidos con el Evangelio, bautizar a los que responden con arrepentimiento y fe, y enseñarles todas las cosas que os he mandado, completan la descripción del puesto de trabajo del que hace discípulos. El Señor no estaba interesado en rociar a las masas con el Evangelio en espera de que ocurriera un éxtasis secreto, sino en hacer cristianos duraderos, discípulos bíblicos. Jesús quiere decisiones que se convierten en discípulos. Timoteo, en los últimos 100 años demasiado evangelismo ha sido de tipo poco profundo y superficial que busca el inducir una decisión que es contable, pero que no se toma el tiempo de hacer verdaderos discípulos. Tristes estudios han demostrado que de las campañas de evangelismo nacionales en América dirigidas a las masas con un enfoque minimalista del Evangelio y del cumplimiento de la Gran Comisión, solamente 0,9% de las llamadas decisiones siguen implicadas en iglesias locales un año después. Si siguiéramos el mandato de nuestro Señor y apuntáramos no a decisiones sino a hacer discípulos, cuán diferentes serían nuestras iglesias y el cristianismo americano. Pablo también le ordena a su joven ayudante a hacer discípulos. En su última carta, Pablo, junto con todos los asuntos importantes que quería dejar claros en la mente de Timoteo, enfatiza la importancia de hacer discípulos. En 2 Timoteo 2:2 Pablo escribe: «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Aquí yace la esencia de un ministerio fiel, hombres discipulando a hombres que a su vez discipulan a otros hombres. La antorcha de la verdad debe pasarse de generación en generación de cristianos a través de los hombres mediante el ejercicio fiel de hacer discípulos. Nuestro Señor salvó a Pablo e hizo que este mensaje le fuera particularmente claro a él. Sucesivamente, Pablo instruyó al joven Timoteo como su hijo espiritual. Timoteo a su vez debía derramar la verdad en vasijas fieles, hombres que en su tiempo debían encontrar hombres fieles a los que transmitir la verdad. 4 generaciones de hombres fieles: Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros hombres fieles. No tenemos la necesidad de promocionar o de mejorar de alguna manera un evangelio débil. Tenemos que enseñar y predicar fielmente el evangelio bíblico y ocuparnos de que hombres manifiestamente fieles transmitirán el evangelio no adulterado a la próxima generación. Así es como se cultiva una iglesia bíblicamente. Terminar tus días como fiel no es poca cosa. Las epístolas pastorales, y es más, todo el Nuevo Testamento ponen la fidelidad como modelo. La fidelidad no es la suavidad, ni el cristianismo común, sino más bien la lealtad al evangelio bíblico. El apóstol Pablo no llenó su última carta a su elegido y amado ayudante con insignificancias ni banalidades. Una de las cosas importantes y primordiales para un pastor que quiere oír al Señor decir: «Bien, buen siervo y fiel», es instruir a hombres fieles que en su tiempo podrán enseñar a otros la verdad bíblica sin adulteración o polución o disminución. Tanto el último mandamiento de nuestro Señor para su iglesia como el último mandamiento del gran apóstol de Cristo para su ayudante nos dicen que hagamos discípulos en nuestro ministerio. La Escritura también nos da muchos ejemplos de hombres bajo la formación. El método del Hijo de Dios para establecer su reino en la tierra fue derramar su vida y su enseñanza sobre 12 hombres. Sabía que su ministerio terrenal era temporal. Él habló repetidamente de su muerte inminente. Había la cruz y la resurrección, los 40 días de apariciones, y luego la ascensión le retiraría de la escena. ¿Con quién se quedaría la iglesia para compensar por la pérdida de su líder? A causa de sus esfuerzos haciendo discípulos, la iglesia se quedó con 12 líderes llenos del Espíritu que pronto desplegarían y expandirían el alcance del ministerio de Cristo, haciendo así más grandes cosas que las que Jesús mismo hizo durante su ministerio terrenal. En Lucas 6:40 Jesús enseña un principio importante sobre su ministerio con los hombres. El discípulo no es superior a su maestro,
mas todo el que fuere perfeccionado será como su Maestro. Cristo sabía que él había escogido e instruido personalmente 12 hombres, aunque uno de ellos vacilaría y se convertiría en el hijo de la perdición. Muchas personas siguieron a nuestro Señor como discípulos en el término más amplio de la palabra. Dentro de este vasto grupo, Jesús escogió a 12 para una instrucción especializada y comisionar quienes llegarían a ser apóstoles. Dentro de los 12, había un círculo interior de 3 a los cuales se les veía más frecuentemente con Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Cuando vuelvas a leer los relatos en los Evangelios, observa el tiempo especial que estos 3 pasaron con nuestro Señor. E incluso entre estos 3, Jesús se sentía especialmente cercano a Juan, el discípulo que Jesús amaba. Pero observa también en los Evangelios que nuestro Señor comisionó a otros 70 discípulos para llevar el Evangelio lejos de sus entornos, predicando y confirmando que el reino de Dios había llegado a ellos. Si revisas los Evangelios subrayando los momentos en los que nuestro Señor estaba con los 12, los 3 o los 70, verás cuán comprometido estaba Jesús a instruir a hombres como los instrumentos para continuar expandiendo su ministerio. Pero el ejemplo de nuestro Señor no se encuentra solamente en el Nuevo Testamento. Considera a Bernabé. Un verdadero hijo de consolación, como su nombre dice, parecía tener un don especial en reconocer y traer hombres sin experiencia para ser más útiles para el Salvador. Cuando las iglesias inicialmente desconfiaban de Saulo de Tarso y de su reciente declarada conversión, fue Bernabé el que llevó a Saulo / Pablo bajo su protección dándole credibilidad. Cf. Hechos 4:36, 8, 1:3, 9, 1:30-13, 1:13. No muy lejos en el relato de Hechos, Bernabé y Saulo se convierten en Saulo y Bernabé, cf. 13:2 y 13:13. Puede ser que descubras que uno de los hombres a los que estás instruyendo te supere en utilidad para el maestro. No lo veas como una amenaza, sino como una señal de bendición divina en tu ministerio. El ministerio de Bernabé instruyendo a hombres no se limitó a Pablo. Recuerda cómo ayudó a Juan Marcos. Después de que Marcos abandonara el primer viaje misionero, Bernabé le dio otra oportunidad, aunque implicara separarse de Pablo. Juan Marcos fue rescatado y más tarde asistiría a su tío, Pedro, en su ministerio. Muchos eruditos, como sabrás, creen que el Evangelio de Marcos es en verdad el Evangelio de Simón Pedro filtrado a través de su secretario Juan Marcos. Más tarde el mismo Pablo le pedirá ayuda a Marcos y elogiará su utilidad. Así, las 13 cartas de Pablo y el Evangelio de Pedro fueron escritos por hombres que una vez fueron considerados como cuestionables para el ministerio, pero que la instrucción de Bernabé les hizo inestimables. Por ponerlo de otra manera, el Espíritu Santo inspiró el que más de la mitad del Nuevo Testamento fuera escrito por hombres que Bernabé había discipulado. Pablo también nos da un ejemplo de la instrucción de otros hombres. El registro del Nuevo Testamento revela que Pablo era seguido por hombres donde quiera que fuera, y la implicación es clara: los estaba instruyendo. Silas, Hechos 15:40, Timoteo, Hechos 16:3, Aquila y Priscila, Hechos 18:18, Erasto, Hechos 19:22 y Romanos 16:23, Sópater de Berea, Hechos 20:4. Aristarco y Segundo de Tesalónica, Hechos 20:4, Gallo de Derbe, Hechos 20:4, Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia, Hechos 20:4, y Lucas el médico, observa los fragmentos con nosotros en él. Libro de Lucas de los Hechos de los Apóstoles. Pablo era un gran predicador del Evangelio y un gran maestro de las Escrituras, pero también era un gran instructor de hombres. Así que cuando Pablo amonesta a Timoteo a instruir a hombres en 2 Timoteo 2:2 simplemente está defendiendo lo que él mismo practicó. Y fíjate en el contenido de su enseñanza: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Se está refiriendo al Evangelio. Esto es lo que va a entregar a otros. Aparte de cualquier otra cosa que pueda saber el discípulo fiel, debe tener un conocimiento claro de los contenidos del Evangelio. Habiendo probado su fidelidad, Timoteo debía encomendar este buen depósito del Evangelio a hombres fieles. Uno debe de ser fiel. Uno debe enseñar a hombres fieles. Timoteo debía asegurarse de que el próximo nivel o generación de líderes de la iglesia estuviese compuesto por hombres fieles que pudieran colorear por dentro de los bordes también. Los hombres fieles eran hombres que dejaban la plantilla intacta, que no borraban los bordes del patrón de las palabras contundentes. Es primordial que cada generación de predicadores entienda y predique el Evangelio correctamente.
Mantener el Evangelio no adulterado, ni alterado y sin diluir es muy duro. Aunque parezca que la palabra fiel sea anticuada y débil, como la palabra de la Biblia manso, no lo es. Se requiere de hombres encomendados con la carga sagrada que prueben su fidelidad. 1 Corintios 4, 1, 2. Los pastores fieles quieren que en sus lápidas esté escrito, fiel y no innovador, creativo, o no tradicional. Esos términos se dejan para las biografías de los liberales, los heréticos y los heterodoxos. Los pastores bíblicos quieren oír a nuestro Señor decir en el día del juicio, bien, buen siervo y fiel. Algunos grupos de la cristiandad presumen de su descendencia apostólica. Pues la verdadera descendencia apostólica es la transmisión fiel del Evangelio de un hombre a otra generación de hombres fieles. La fidelidad de estos hombres se muestra en su fiel adhesión a la verdad del Evangelio, al igual que a la fiel transmisión de la verdad a otra generación de hombres fieles, que podrán también enseñar a otros. Las habilidades educativas a las que se hace referencia aquí no se refieren necesariamente a aquellos que han seguido una instrucción formal en métodos pedagógicos. Más bien hace referencia a un claro entendimiento de la verdad y un deseo personal de predicarla y enseñarla a otros. Un hombre no necesita ir a un seminario para adquirir y albergar firmemente estas verdades en su corazón y en su mente. La descendencia apostólica de Dios son hombres fieles instruyendo a hombres fieles en el Evangelio no adulterado. La multiplicación de hombres fieles es el método avalado por el tiempo de Dios. Antes de que el Nuevo Testamento estuviera terminado, era particularmente crucial que la verdad del Evangelio y los detalles de las Escrituras no se perdieran. La palabra de Dios debe permanecer libre de errores. Aún hoy en día, este proceso todavía tiene validez. El Evangelio todavía se pierde en hombres infieles. Los impostores y charlatanes todavía plagan las iglesias con su Evangelio light y sus viajes por caminos heréticos. El precio por defender la verdad y mantener la iglesia en la verdad es una vigilancia perpetua protegiendo el Evangelio y confiándolo a hombres fieles. Tu objetivo primordial es instruir a hombres para que sean hombres de Dios semejantes a Cristo. Si está casado, entonces ser un hombre de Dios implica ser un marido semejante a Cristo. Si es padre, entonces incluye el ser un cuidador tierno y fiel de sus hijos. La masculinidad bíblica no debe tomarse por sentado. Pablo le dijo al joven Tito que exhortara a aquellos bajo su cargo con una sana doctrina sobre el género, los hombres cristianos, jóvenes o mayores, instruidos así. Tito 2, 1, 2, 6, 8, noviembre de 14. Pablo le dice al joven Timoteo que enseñe a los que están bajo su cargo cómo deben comportarse los hombres cristianos en las asambleas locales. 1 Timoteo 2, 8, 15. Después de un cuarto de siglo torciendo distinciones del género mediante la cada vez más carente de gracia y desorientada cultura, las iglesias evangélicas han asimilado personas que no comprenden ni se esfuerzan por ser ejemplos de hombría ni de feminidad bíblica. La palabra de Dios enseña que los maridos y padres llenos del Espíritu exhiben rasgos distintivos según Efesios 5, 16 a 6, 4, e igual los maridos y padres llenos de la palabra conforme a rasgos identificados en Colosenses 3, 16, 21. Observa que se enseñan los mismos rasgos en ambos pasajes, mostrando dos caras de la misma moneda. La palabra de Dios enseña que los hombres cristianos que son solteros deben aprender a canalizar su energía en metas piadosas y constructivas, según 1 Corintios 7, 6, 9. Una iglesia ortodoxa con una confesión de fe ortodoxa y un púlpito ortodoxo que no está constituida de hombres fieles no es una iglesia sana, hombres que encarnan estas verdades ortodoxas, y a su vez ministran a sus esposas e hijos de lo que rebosa del corriente de sus vidas. Más bien, es una iglesia enferma y débil que se lo da nombre de evangélica. Si no instruyes a los hombres para que sean hombres y hombres de Dios, entonces habrás fracasado en encomendar el buen depósito a hombres fieles. Si los hombres de tu iglesia y sus matrimonios son obedientes, no perfectos pero fieles a las normas de las Escrituras, entonces tendrás cimientos sanos sobre los cuales podrás construir hombres fieles. Pero a los hombres que descuidan y abandonan sus hogares no se les puede confiar el liderazgo en la iglesia. La Escritura prohíbe a los hombres que no son fieles en sus hogares el multiplicar su mediocridad. Instruye a tus hombres a ser hombres que conocen a Cristo y le aman y que aman a sus mujeres y a sus hijos por amor a Cristo. Su éxito en el hogar es su credibilidad ante otros. Si un hombre no puede ocuparse de 4 personas, ¿por qué encomendarle 40? La sabiduría bíblica dice, no,
Deja que aprenda primero a encargarse bien de 4 y luego quizás le dejaremos 40. Algunos de los hombres a los que preparas para ser hombres fieles de Dios, maridos y padres, puede que se conviertan en ancianos para la iglesia local. Los hombres fieles son la columna vertebral de cualquier congregación. Pablo da simples pautas sobre quién está cualificado para ser un anciano y acerca de lo que hacen los ancianos. La instrucción de Pablo, inspirada por el Espíritu sobre quién está cualificado para ser un anciano / supervisor / pastor es clara cuando comparamos 1 Timoteo 3, 1-7, Tito 1, 5-9 y Hechos 20, 17-35. Los ancianos deben ser hombres de Dios avalados por tiempo que vigilan el bienestar del rebaño de Dios como aquellos que deben dar cuenta a Dios por este sagrado fideicomiso. Hebreos 13-17. Procura hacer hombres que alimentarán, guardarán y guiarán el rebaño con la palabra de Dios, bajo la autoridad de Jesucristo, el pastor líder. Alguno de los hombres a los que instruyes puede que se conviertan en diáconos. Los diáconos en el Nuevo Testamento son como ayudantes de los ancianos ministrando al rebaño de Dios. Sus requisitos son enumerados por Pablo en 1 Timoteo 3, 8-13. Pablo no cree que debamos tener que adivinar o estar a ciegas con respecto a los requisitos que son necesarios para el liderazgo en la asamblea local. Pablo nos los deletrea. Lucas constata cómo las necesidades del ministerio crecieron de tal manera en la iglesia primitiva que se constituyó una orden de líderes u oficiales de la iglesia local para poder satisfacer las necesidades físicas y fiscales. Estos protodiáconos en Hechos 6, 1-6 liberaron a los apóstoles y ancianos en la iglesia en Jerusalén para que pudieran instruir y orar. Esto es lo que hacen los diáconos piadosos y fieles hoy en día. Aquí el propósito es hacer hombres que ayudarán a los ancianos a servir al rebaño. La iglesia de Jesucristo siempre necesita de pastores y misioneros sembradores de iglesias piadosos. Solo Dios los equipa y los llama soberanamente, pero no lo hace en un vacío. Normalmente Él hace su obra soberana en congregaciones locales donde los hombres jóvenes primero obtienen un conocimiento de Cristo y de la gloria de predicar su evangelio. Como ya mencioné anteriormente, la comisión de nuestro Señor registrada en Mateo 28, 19-20 nunca ha sido revocada. Asimismo, cuando el Maestro dijo a los apóstoles en Hechos 1-8 que esperaran el Espíritu Santo, Él les prometió que el Espíritu les permitiría ser testigos hasta lo último de la tierra. El mundo todavía necesita el Evangelio. No todos los escogidos de Cristo han sido traídos al redil. Tenemos mucho trabajo que hacer con sacrificio hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salvada para no pecar más. 2 Timoteo 2:10. Dios el Espíritu Santo todavía hace de los hombres testigos sobrenaturalmente fortalecidos de la verdad de Cristo y su Evangelio, ruina por la caída, rescate por el Hijo y regeneración por el Espíritu Santo. Y todavía Él está llamando a hombres para que dejen casa y hogar para ir a esa última selva, a ese último barrio, a esa última ciudad, a ese último valle, a esa última tierra helada y a ese último vecino de al lado. Algunos de los hombres en nuestras iglesias pueden ser llamados a llevar el Evangelio al extranjero y a plantar iglesias donde actualmente no hay ninguna. Hagamos nuestra parte para que los buenos hombres sean instruidos y preparados para la llamada del Señor. Recogiendo hombres para instruirlos. Recoger hombres precede a la formación. Parece obvio, pero debemos tenerlo en mente. Y para congregar hombres correctamente debemos hacer varias cosas. Primero, debemos orar. Anteriormente ya mencioné que el Señor Jesús dice específicamente a su gente en Mateo 9, 35-38 que oren seriamente al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Dios levanta hombres. Podemos trabajar hasta el agotamiento, pero sin la oración no es la fidelidad su mandato, es simplemente la actividad física. Dios puede traer hombres repentinamente o pueden ser criados en la iglesia desde su juventud. Al principio de mi ministerio tuve que aprender 2 lecciones. Primero, a persistir en la oración. Y segundo, a trabajar duro. Las 2 juntas constituyen el ministerio cristiano. Pasé meses, desde septiembre hasta marzo, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Trabajé duro contactando y conociendo a muchos hombres jóvenes. Y aunque las posibilidades eran muchas, no veía dónde estaban mis hombres. Así que empecé a orar en serio. Juan 15:16 me llamó la atención. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo que vi tan claro en aquel momento fue que el llamamiento soberano de hombres que hace Dios estaba entrelazado con mi oración por mis hombres. Una vez comencé a orar en serio, esa semana Dios levantó los hombres que se convertirían en la columna vertebral de mi primer ministerio. Solamente Dios puede dar fruto duradero. Solo el Señor de la mies escoge y llama soberanamente a los hombres. Y en respuesta a la oración, Él permite a sus iglesias el reconocer sus futuros líderes. Segundo, debe sembrar ampliamente. Jesús predicó a las multitudes e invitó a aquellos que se reconocían cansados y cargados de sus pecados a venir a Él. Mateo 11, 28-30. Y aquellos que se consideraban efectivamente como tal vinieron a Él. Es un error sembrar de manera restringida y esperar una mega cosecha de una pequeña parcela de tierra. Cuanto más siembres, más hombres levantará el Señor. Además de predicar en el día del Señor, usa las oportunidades para predicar en el club social, en cárceles, asilios de ancianos, clases para empresarios y donde quiera que tengas una oportunidad. También organiza ocasionalmente una tarde entre hombres para reuniros en la iglesia o en la casa de alguien para ver una película juntos y analizar sus implicaciones bíblicas. Asimismo, puedes ofrecer cosas que requieren un poco más de dedicación. Durante 30 años he dirigido igualmente grupos para los hombres. Prográmalos temprano por la mañana durante la semana, como a las 6:15, 7:30 de la mañana, o los sábados por la mañana. Haz que estén abiertos a todos los hombres de la iglesia. Haz las invitaciones públicas y claras. Y después ora y espera a ver a quien atrae el Señor. Requiriendo que salgan del ambiente normal al que están acostumbrados en la iglesia los domingos por la mañana, por la tarde y durante el culto de la semana si el crecimiento y la utilidad espiritual les son importantes. Me gusta igualmente exhortar a algunos hombres que requieren formación y experiencia a venir también. Han oído la invitación pública y luego les invito personalmente. El Señor eliminará a aquellos que no sean fieles en las cosas pequeñas o que no tienen hambre ni sed por la justicia. Tercero, identifica claramente a aquellos con los que vas a pasar un tiempo extra preparándolos. Ten cuidado en este punto. Está escrito que nuestro Señor pasó toda la noche en oración antes de elegir los 12. Si tienes una oportunidad para volcar tu vida en los hombres, ¿qué hombres escogerás? Escoger mal e incorrectamente es perder tu tiempo preciado. El cometer este error repetidamente te arriesgas a perder toda una vida. Ten las marcas bíblicas de la fidelidad ante ti cuando ores por tus hombres. ¿Quién parece verdaderamente hambriento y sediento por la justicia? ¿Quién es pobre de espíritu y busca primero el reino de Dios y su justicia? ¿Quién es fiel en lo poco? Lucas 16:10. ¿Quién tiene un corazón para Dios y una actitud apacible? ¿Qué hombres buscan la santidad? ¿Qué hombres tienen celo por la gloria de Cristo? ¿Qué hombres tienen celo por Cristo para testificar? ¿Qué hombres caminan con Cristo de manera que rebosan de sus vidas sobre sus familias primeramente y luego fuera de sus familias también? Cuarto, ponles a prueba. Dales cosas que hacer que requieran fidelidad y humildad. Pídeles que hagan cosas que les son detestables a la carne. Los egos carnales quieren hacer cosas llamativas e importantes, pero no harán las cosas fieles corrientes. Los que no van al entrenamiento no juegan el día del partido. Ni tampoco pueden pensar que pueden ser infieles en lo poco y ser llamados a hacer grandes cosas. Dales también cosas que hacer que pongan a prueba su metal. Llévalos a testificar. Llévalos contigo cuando vayas a hablar a algún sitio y hazles dar su testimonio. Hazles identificarse públicamente con Cristo y su causa. Esto ayudará al hombre a quemar algunos puentes psicológicos y a grabar el Evangelio en su mente. Observa si pueden enseñar poniendo a su cargo la dirección y la enseñanza de un grupo pequeño durante un tiempo determinado. Cuando se haya acabado el tiempo, da un parte y critica su trabajo. Si nadie aprende al escucharlos, probablemente no posean el don de la enseñanza. Esto no quiere decir que hayan perdido el reino, pero es mejor conocer sus virtudes y sus debilidades desde ahora. Quinto, háblales personalmente. Nuestro Señor retó a los hombres a que le siguieran con la promesa de que les enseñaría a ser pescadores de hombres. Mateo 4:19. Nosotros no deberíamos ser menos. Pablo podía llamar a los hombres y a las iglesias a seguirle porque era un imitador de Cristo. 1 Corintios 4:6 y 11:1.
Al hacerlo dejamos claro el mando y la meta. Es el reino de Cristo y nosotros somos sus zagales. Nunca debemos ser autoritarios, pero debemos ejercer autoridad bíblicamente, desafiando a los hombres a que nos sigan como nosotros seguimos a Cristo. No seas impreciso ni nebuloso, sino claro y directo. Fíjate en lo que veo. Creo que Dios ha actuado en tu corazón para que sigas este camino conmigo en el ministerio de instruir a otros. Quiero que me sigas mientras que sigo a Cristo. ¿Vienes conmigo? Preséntales la visión de a dónde quieres ir y ora para que el Señor actúe en sus corazones. Sexto y último, identifícalos públicamente. En el contexto de tu iglesia local, explica públicamente que le has pedido a Joe que enseñe en la escuela dominical y que a Bob se le ha pedido a dirigir un pequeño grupo en el estudio bíblico. Toda autoridad es delegada, viene del Padre. Tu gente debe saber que estos hombres que ocupan nuevos puestos poseen autoridad delegada de los ancianos. La gente no debería hacer suposiciones o preguntarse quién le nombró nuestro maestro. La respuesta ya debería haber: tú lo hiciste, instruyendo a los hombres que has reunido. Una vez que Dios te haya dado los hombres en los que vas a invertir tu vida, debes ser fiel al guiarlos e instruirlos. Primero, hazlo mediante el ejemplo. La encarnación del Señor Jesucristo es el gran argumento para el uso del ejemplo piadoso como cimiento para la instrucción de los hombres. El Señor no dejó caer esquemas de sermones desde el cielo o un manual sobre el sacrificio del amor a Dios y al hombre. Él se convirtió en la ilustración que dice más que 1000 palabras. Nuestro Señor actuó de esta manera conscientemente para dejar a sus discípulos y a nosotros hoy ejemplos a seguir. Juan 13, 1-5 es el gran ejemplo del amor más grande. Pedro no puede alejar la memoria del ejemplo de nuestro Señor esa noche y en otros momentos, y exhorta a sus lectores a seguir el ejemplo específico de Cristo sufriendo con mansedumbre, 1 Pedro 2, 21-23, y sirviendo a otros en lugar de enseñorear por encima de ellos, 1 Pedro 5, 1-5. El apóstol Pablo enseña mucho acerca de la posición de ejemplo en su pedagogía. Pablo usa la palabra traducida como ejemplo o modelo, piensa en una plantilla, para ilustrar la verdad espiritual. Él llamó a Timoteo, aunque era joven, a ser un ejemplo para la gente, en palabra, conducta, amor, fe y pureza, 1 Timoteo 4:12. Pablo amonesta a los corintios a recordar el tipo de ejemplo que él había sido para ellos y les desafía a imitar el modelo de fidelidad de su vida, 1 Corintios 4, 14, 17 y 10, 31, 11, 1. También elogia a la iglesia en Tesalónica por ser un ejemplo para las otras iglesias, 1 Tesalonicenses 1:7, y luego se usa a sí mismo como ejemplo de la máxima: si un hombre no trabaja por su comida, no debería recibir la ayuda de la iglesia, 2 Tesalonicenses 3:9. Asimismo advirtió a los filipenses a mantener su mirada fija en aquellos que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, 3:17. Instruyó al joven pastor Tito a ser un ejemplo para los creyentes en Creta, 2:7, y utiliza una forma aumentada de la palabra ejemplo cuando escribe a Timoteo para decirle que Jesús era el prototipo o ejemplo supremo que debemos seguir, 1 Timoteo 1:16. No podemos sobreestimar el poder de un ejemplo. El viejo dicho "no puedo oírte porque tus acciones están hablando demasiado alto" todavía es válido hoy en día. Si tu vida y conducta desagradan a otros, si tu vida envía un mensaje diferente al de tus sermones, si hasta cierto punto no estás representando lo que profesas y predicas, entonces no puedes enseñar a otros excepto en la hipocresía. Así es como llamamos a alguien que no practica lo que predica. La Biblia no enseña ni espera la perfección en este lado del cielo, pero sí sustenta la fidelidad. La fidelidad es el cumplimiento de una administración al igual que la conformidad a un código o estándar. Si soy un pastor que no confía en Dios, si se me conoce por estar siempre bajo presión, si me quejo demasiado sobre lo dura que es la vida y el ministerio, si no estoy liderando ni amando a mi familia, entonces soy un mal ejemplo y debo arrepentirme. Martin Lloyd-Jones tenía razón cuando dijo que es pecado que un ministro no manifieste confianza en Dios. Los hombres que obviamente conocen a Dios y que están completamente enamorados de su Hijo y que conscientemente dependen de su espíritu y su palabra van a impactar y a parecer atractivos a otros. De tal palo tal astilla. Si sientes la carga de los perdidos y testificar es tu forma de vida, entonces esto harán tus hombres. Si llevas delante de la providencia de Dios toda la vida como en Romanos 8:28, tus hombres también lo harán. Si te arrepientes rigurosamente de tus pecados,
tus hombres también lo harán. No puedes llevar a tus hombres donde ni siquiera tú has estado. Y si el Señor te está enseñando, debes pasar estas enseñanzas a tus hombres. Segundo, enseña a otros hombres con sana doctrina. Enseña a tus hombres la Biblia. El cristianismo en Occidente es débil porque carece de valentía. Es un evangelatinoso. Ya nos enseñan las doctrinas centrales de la palabra de Dios, y antes de que señalemos con el dedo a otros, debemos tener cuidado de no caer en el mismo error que nuestros antepasados que pensaron que agarrarse a algunas fundamentales era suficiente. El gran campeón de la Biblia y de la fe protestante histórica del siglo XX, J. Gresham Machen, dijo una vez que prefirió no usar el término fundamentalista para describirse a sí mismo, porque decía que fundamentalismo era un saliente demasiado pequeño para poder mantenerse en pie ante las grandes olas de incredulidad que chocaban contra la costa americana. Él era un confesionalista comprometido y fervoroso. Enseña a tus hombres las confesiones históricas de las iglesias evangélicas. Recuerda que estás enseñándoles la verdad para hacerles santos, no para hacerles más inteligentes. No hay nada más repugnante que un calvinista profeso cuya vida se centra en buscar semi-pelagianos reales o imaginarios detrás de cada muro para poder retarles a un duelo a espada. La verdad nos es dada para hacernos semejantes a Cristo, no para posicionarnos en lo alto del cumbre de la gloria vana para mirar con menosprecio a todos los hermanos con teologías menos bíblicas. Pablo advierte a la dotada y docta congregación de Corinto que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1. Si mantenemos claramente en mente que les estamos enseñando a obedecer todo lo que les he ordenado, entonces evitaremos el peligro de religión nocional y seremos verdaderos calvinistas experienciales. No olvides un arma clave de tu arsenal, los buenos libros. Los protestantes siempre han abogado por la alfabetización debido a la primacía de la palabra de Dios, espíritu bereano, y al sacerdocio de todos los creyentes. Tener la Biblia y el gran legado de los escritos teológicos y devocionales protestantes y no usarlos es un pecado. Haz que tus hombres lean los mejores libros escritos por los mejores maestros. Después de la Biblia, por supuesto, tus hombres deberían convertirse en entusiastas de los mejores libros. Que empiecen por buenos autores que dejan la comida al alcance de todos. Incluso los hombres que no son grandes lectores pueden convertirse en buenos lectores si están motivados espiritualmente y si son expuestos al buen material. Empieza con Peter Jeffrey, Jerry Bridges, Martyn Lloyd-Jones, James Boyce, R. C. Sproul, Don Whitney, Richard Belcher, John Blanchard, Sinclair Ferguson, J. I. Packer, John MacArthur y escritores contemporáneos similares que hacen que la verdad recobre vida y que sean bíblica e históricamente fieles. Quizás no estés de acuerdo con todo lo que cada autor diga, pero sin ser excesivamente crítico cuéntales a tus hombres dónde y por qué no estás de acuerdo. Esto les ayudará a aprender a discernir y a saber que ningún hombre, ni siquiera tú, es perfecto. Devuélvele su herencia protestante iniciándoles en la riqueza de la literatura tan útil que nos ha sido transmitida. Anímales a que lean las obras más accesibles de los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, los puritanos, Thomas Watson, Thomas Brooks, John Bunyan y Richard Sibbes, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, los escritores del viejo Princeton, Alexander Hayes y Benjamin Warfold, y los fundadores de la Convención Bautista del Sur, Dag, Boyce, Mel, Broadus, Manley y otros. Anímales a que lean la historia de la Iglesia y biografías. Los escritos de Iain Murray son particularmente útiles en este punto. Tercero, instrúyeles hablando de la verdad con amor. Lo que quiero decir es que debería ser su apoyo y su reprensor, tanto delicadamente como con más severidad, cuando lo necesiten. La amonestación de Pablo, siguiendo la verdad en amor, Efesios 4:15, quiere decir literalmente contando la verdad en amor. Nuestros hombres necesitan el filo duro de la verdad inflexible y la sensibilidad tierna del amor. Y tú también tienes que ser un hombre que se tome la reprensión y la amonestación bien sin reaccionar de manera defensiva. Tienes que ser un hombre que reciba ánimo y que no actúe como si todo estuviera siempre bajo control. Cuarto, enseña a los hombres trabajando, con ellos, y delegando, a ellos. Antes dije que debes poner a prueba a tus hombres dándoles cosas que hacer. Debería ser siempre el ejemplo de alguien que está ahí haciendo las cosas por sí mismo. Llévalos contigo para que observen y aprendan. No hagas nada tú solo si es posible. Lleva siempre a uno de tus hombres contigo. Jesús lo hizo así.
Pablo lo hizo así. Cuando estéis en el coche de camino a donde vas a hablar, ora por el próximo compromiso, explícale cómo tomas la decisión acerca de lo que vas a predicar o cómo disciernes cosas, luego analizas si te regocijas o te lamentas de camino a casa. Piensa en cómo nuestro Señor hablaba a las multitudes o a una persona en el camino y luego discutía los acontecimientos con sus hombres. O si tienes una oportunidad espontánea de aconsejar a una persona con un problema delicado, deja que tu ayudante haga de mosca en la cercanía y en silencio aprenda. Jesús no era un teólogo en una torre de marfil, no era el general que dirige desde la retaguardia de su ejército. Los pastores bíblicos caminan delante de sus ovejas para conducirlas a verdes pastos y aguas tranquilas y ellas le siguen. Nosotros debemos hacerlo así también. Debemos llevarlos a donde quiera que queramos llevarlos. No los mandes a testificar, llévalos a testificar. No delegues simplemente, llévalos contigo. No mandes a tus hombres a que oren, ora con ellos. Quinto y último, instruye a tus hombres en varios formatos. Las iglesias tienen muchos puestos para ofrecer para que los hombres sirvan. Déjales que intenten varias cosas aunque fracasen brevemente. No dejes para siempre a un hombre con la misma responsabilidad en la que ha fracasado. Sácale de ahí y analiza con él por qué fue un fracaso. Dale otras cosas que hacer. Un hombre puede tener dones que no le hacen un líder público, sino una persona más bien de detrás del escenario. Pero si algún día tiene que dirigir un culto público, apreciará más al hombre que tiene ese don. Igualmente, el hombre con dones públicos debe aprender a ministrar en la oscuridad de vez en cuando. Esto le hará apreciar al hermano cuyos dones no son tan públicos, pero que son no obstante necesarios para que todo el cuerpo funcione bien. Bueno, hermano, creo que te he entretenido demasiado y puesto a prueba tu paciencia. Podría decirte otras cosas, pero te he dado suficiente para que mastiques, espero que sin ahogarte. Que el Señor te dé sabiduría para emplear tu tiempo en las mejores cosas y no simplemente en las cosas buenas. Pon tu mirada en el Señor y Él guiará tus pasos. Tu hermano, colaborador y compañero peregrino. En el camino hacia la ciudad celestial. Esteve Martín. PD. Me he tomado la libertad de sugerirte donde puedes encontrar más ayuda. Estos hombres han olvidado más de lo que yo nunca llegaré a aprender sobre el tema de la instrucción de los hombres. 3 años con Jesús, la formación de los 12, de A. B. Bruce, Grand Rapids, Mi, Kregel, 1971. 2. Plan Supremo de Evangelización, de Robert Coleman, Editorial Mundo Hispano, 1978. 3. La llamada de Cristo al discipulado de James Montgomery Boyce, reimpresión, Grand Rapids, Mi, Kregel, 1998. 4. Siguiendo al Maestro. Teología Bíblica del Discipulado de Michael J. Wilkins, Grand Rapids, Mi, Sonderban, 1992. 5. El arte perdido de discipular de Leroy Ames, Editorial Mundo Hispano, 2006.